La clave oculta con Miquel Figueroa. ¿Os habéis encontrado alguna vez con una criatura imposible? Pues nuestro invitado ha hablado con cientos de testimonios que afirman haberse encontrado con alguna. Nos visita de nuevo el escritor, redactor, reportero de la revista Año Cero y colaborador del programa Espacio en Blanco, Miguel Pedrero. Buenos días, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Muy estamos? buenas, muy bien, muy bien. Comenzamos el año con la primera entrevista, bueno, además una entrevista creo muy interesante. Seguimos con tu libro, Los 20 mejores expedientes X españoles, esta vez hablando del tercer capítulo, como digo, que trata sobre encuentros con criaturas imposibles que en principio no tendrían que existir porque son imposibles, pero parece ser, y los testimonios afirman, que está ahí. Bueno, Miguel, si del estudio de los animales conocidos se encarga la ciencia de la zoología, el tema de los seres, bueno, de las criaturas de las que tratamos hoy, es algo de lo que generalmente se encargaría la criptozoología. Y es que aún nos queda mucho por descubrir en este campo, ¿no? Bueno, sí, vamos, lo cierto es que cada cierto tiempo descubren nuevas especies de animales, ¿no? Y eso sobre la tierra firme. No digamos nada en las profundidades marinas, ¿no? En esas profundidades abisales donde no sabemos prácticamente nada de las criaturas que allí se desarrollan, ¿no? De hecho hay algunas imágenes, se han conseguido algunas filmaciones, fotografías, imágenes mediante una serie de submarinos controlados por control remoto, obviamente sin nadie a bordo, y bueno, y las imágenes son absolutamente espectaculares, ¿no? A veces la gente tiene la sensación de que conocemos mucho más de nuestro planeta de lo que realmente conocemos. Ujú. Bueno, pero muchas veces también las criaturas de las que vamos a hablar hoy, y de las que tratas, estas criaturas imposibles, se salen o parecen salirse un poco del marco de la criptozoología, como lo entenderíamos como estudio de especies biológicas, porque parecen comportarse como realmente como si no fueran de este mundo, ¿no? Sí, bueno, hay casos tremendamente sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, algunos de los que más llaman la atención tendrían que ver o tienen que ver con estos extraños ataques a animales, ¿no? Que se Ujú. han dado en diferentes partes del mundo y también en España. España no es ninguna excepción, ¿no? En Cataluña, en Navarra, en Canarias, Baleares, Galicia, ¿no? Se han dado algunos de estos ataques extrañísimos, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de seguir algunos de ellos y en el libro, en los 20 mejores expedientes X españoles, le dedico un capítulo a este tipo de casos, ¿no? Centrándome sobre todo en una serie de hechos que tuvieron lugar en una pequeña población pontevedresa, en realidad una aldea llamada Alhama, ¿no? Y además el nombre le hace justicia, ¿no? Porque hay muchísimo barro y además recuerdo que cuando nos acercamos allí para seguir el caso había llovido, ¿no? Y como te digo, es una aldea gallega donde tuvieron lugar una serie de ataques animales que fueron muertos por un animal de origen desconocido. Al menos eso es lo que nos dijeron los especialistas que investigaron los restos de estos animales, los veterinarios, ¿no? ¿Por qué? Y ¿Qué les hacía pensar que pudiera o que aquello era especialmente pues, raro, vaya? las características del ataque, ¿no? Estos animales aparecían sin vida con una incisión en el centro del cráneo por la que algo, lo que fuese, les había extraído toda la masa encefálica y luego otro agujero, otra incisión en el cuello por la que esto, sea lo que sea, le había extraído toda la sangre, ¿no? O prácticamente toda la sangre. Desde luego, claro, nos decían que esas características de ese ataque era tremendamente extraño, ¿no? De hecho, los vecinos, cuando llegamos la primera vez, se encontraban de batida intentando cazar a lo que ellos llamaban el bicho, ¿no? Hmm. Y curiosamente, bueno, fueron todo tipo de animales, ¿no? Los que este extraño animal o extraña entidad
acabó matando, ¿no? Desde becerros a cabras, perros, incluso pollos, incluso recuerdo un perro que se había salvado de uno de estos ataques y todavía vivía, ¿no? En una de las veces que nos acercamos hasta allí tenía una incisión, en este caso en el lomo, no en el pescuezo, ¿no? Y probablemente esto fue lo que realmente le salvó la vida, ¿no? Y bueno, cuando llegamos, estuvimos hablando con el dueño, este animal estaba siendo tratado por un veterinario, le estaban inyectando antibióticos y al final parece que sobrevivió, ¿no? Pero era perfectamente visible esa incisión en su lomo por la que este animal había extraído la sangre o lo que fuese, ¿no? Pero es que hay más, porque eh, en algunos de nuestros viajes a este lugar, en Alhama, logramos localizar a testigos, a vecinos, tanto de esa localidad como de otras cercanas, de otras aldeas cercanas, que habían tenido la oportunidad de observar un extraño animal, extrañísimo animal, que obviamente ellos relacionaron con este tipo de ataques. ¿Cómo era? ¿Cómo? Pues mira, la descripción que coincidía en todos los testigos era cuando menos llamativa, ¿no? Hablaban de un animal con un cuerpo de pequeño tamaño, ¿no? Bueno, similar a un gato, ¿no? Pero con una serie de características muy especiales, como por ejemplo una cabeza redonda, enorme, como 2 veces prácticamente su cuerpo, ¿no? Describían unas orejas en forma que relacionaban con las de un murciélago, unos ojos rojos enormes, ¿no? Y también llamaba la atención una cola que varios testigos observaron pues erguida, ¿no? y que era enorme, ¿no? Pues 5, 6, 7 veces el tamaño del cuerpo del animal, ¿no? Es decir, era algo muy muy extraño que vieron varios vecinos, incluso uno de ellos muy cerca, porque se dirigía hacia su vivienda en automóvil y este animal cruzó la carretera, ¿no? Y tuvo la oportunidad de contemplarlo durante un rato a través de las luces del automóvil, ¿no? Y en este caso, este es el testimonio quizás más certero o más clarificador en cuanto a los detalles, ¿no? Pero el resto de los testigos coincidían bastante en la descripción de este extraño animal. El bicho, el depredador vampiro de Pontevedra, también conocido alrededor del mundo, pues a veces, con nombres como por ejemplo el chupacabras, Sí, es sí, sí, muy sí. conocido, o sea que no se ha dado solo casos aquí en España, sino que alrededor del mundo parece haber algún tipo de criatura o algo que pues consume a sus víctimas de esta manera que tan rara. Bueno, hablamos también hablas en el libro de otro, pues no sé si decir seres, fenómeno, es la Santa Compañía, además Mm. un fenómeno muy típico de tu tierra, ¿no? De Galicia. Sí, 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 sí. Bueno, el tema de la Santa Compañía a mí me interesó no hace mucho tiempo, hará cuestión de un par de años, más o menos. En alguna ocasión había recopilado algún relato de visiones de esta Santa Compañía, había leído algo, pero muy por encima, ¿no? Y, y hace, pues como te digo, cuestión de 2 años, en el programa de radio donde también trabajo, aparte de la revista Año Cero, realizamos un especial sobre el tema, sobre la Santa Compañía, ¿no? Y empezaron a llegarnos infinidad de testimonios, ¿no? De todas las partes de España. Bueno, comenzamos a entrevistar a estos testigos, a viajar a algunos de los lugares de los hechos, ¿no? Aquellos casos que considerábamos más importantes y, y bueno, me encontré con muchísimos testimonios de personas que desde luego no se correspondían al patrón típico de lo que uno puede considerar que es un testigo de la Santa Compañía, ¿no? Pues uno se imagina una persona de cierta edad, del ámbito rural, con una serie de creencias religiosas, etcétera, etcétera, ¿no?
y la mayoría de los casos que nos encontramos no tenían nada que ver con eso, ¿no? Sino que eran personas jóvenes. Entrevistamos a incluso agnósticos y ateos, ¿no? Personas que no creían en nada y que estaban convencidas de que eso eran simplemente cuentos de viejas, pero simplemente nos relataban lo que habían visto, lo que habían observado, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, comencé a recopilar información y sobre todo a pues acceder a libros académicos, ¿no? A trabajos académicos sobre la Santa Compañía, que hay muchos, ¿no? Hay una serie de antropólogos, no solo gallegos, sino de otras partes de España, que se han dedicado a investigar el tema de la Santa Compañía, ¿no? Y para mi sorpresa, en algunos de estos trabajos, los propios antropólogos, como te digo, trabajos muy fundados, con recopilación de muchos testimonios, obviamente siempre desde el punto de vista antropológico, no del misterio, y después de recopilar cientos de testimonios, algunos de estos antropólogos llegaban a la conclusión de que quizás no estaban simplemente ante un mito, sino que detrás de este, entre comillas, mito, había algo más, ¿no? Sobre todo por la similitud en las descripciones de los testigos, ¿no? La forma de aparecer y desaparecer, las sensaciones, toda una serie de características comunes que llevaban a esos antropólogos a pensar que quizás había algún tipo de estímulo externo, fuese cual fuese el origen, y que no estaban simplemente ante mitos. Y además algunos de ellos se sorprendían precisamente por lo mismo que yo, porque muchos de los testimonios que habían recogido, al igual que nosotros, no eran unas personas mayores del ámbito rural, para nada, ¿no? Y ya te digo que nos encontramos incluso con ateos, ¿no? Y luego mi sorpresa fue mayor cuando me encuentro que las primeras referencias escritas al tema de la Santa Compañía no se refieren a pues una serie de seres ataviados con túnicas y con velones en las manos que avanzan por los campos gallegos. No. Esto sería lo más habitual, ¿no? Una especie de como de comitiva de enlutados, ¿no? Sí. Que bueno, que la cultura popular además dice que anuncia muertes. Sí, pero como te digo, mi sorpresa, me llevó una gran sorpresa cuando descubrí que las primeras referencias escritas a la Santa Compañía, que datan de mediados del siglo XIX, no se refieren a esto, sino a luces voladoras. Fíjate qué curioso, ¿no? Y el primer testimonio escrito es de un inglés que se dedicaba, un predicador evangélico que se dedicaba a viajar por España y financiaba sus predicaciones y sus viajes vendiendo Biblias, ¿no? Y este hombre, creo recordar que es del año 1835, él escribió un libro que se llama algo así como Viajes por España o Viaje por España, no me acuerdo ahora exactamente el título, ¿no? Y en ese libro narra una experiencia, y es, como te digo, la primera referencia escrita a la Santa Compañía, ¿no? Él quería viajar una noche desde Padrón a Corcubión, que son dos localidades coruñesas, y entonces contrató a una persona de la zona para que le hiciera de guía, ¿no? En ese viaje que iban a realizar andando. Y este hombre le confesó que no, que él de noche no viajaba porque hacía tan solo unos días, junto a otras personas, por uno de esos caminos, se había encontrado con unas luces voladoras, ¿no? Su descripción estaba clara, eran las almas de los miembros de la Santa Compañía que en este caso no iban por la tierra, sino iban por el cielo con sus velones encendidos, ¿no? Esa es la interpretación que él dio a la visión de una serie de luces voladoras que se les echaron encima y que les asustaron muchísimo, ¿no? Pero es que luego, en años posteriores, en los años 40, 50, como te estoy diciendo, del siglo XIX, hay más referencias escritas a las apariciones de luces voladoras que se interpretan, o los testigos lo interpretan, como la Santa Compañía, ¿no? Y esto también es lógico porque, bueno, cada persona interpreta el avistamiento de objetos voladores no identificados o la visión de fenómenos extraños en base a su contexto sociocultural, ¿no? Y en esa época, ¿qué podía ser? Pocas cosas, ángeles, demonios o, ¿por qué no?, la Santa Compañía.
Mm. Bueno, lo cierto, claro, hoy a lo mejor veríamos platillos voladores, seres de otras dimensiones o seres extraterrestres, pero lo cierto es que parece ser que sí, que muchos testigos definen o hablan de seres enlutados, e Sí, incluso de una sola figura enlutada, que eso también sí. se ha dado por toda la geografía española, ¿verdad? Sí, y aquí también recopilamos casos muy interesantes. Me estoy acordando el de un conocido escritor cordobés y que viajaba en un automóvil a primera hora de la mañana, creo recordar, que además era el Día de Difuntos del año 2001 y viajaba en un automóvil con su hija y una amiga de esta, que creo recordar que era irlandesa. Y esto tuvo lugar en una población cordobesa, Alcaracejos, y bueno, pues este hombre iba a llevar a las dos chicas a una excursión con otros chavales de la zona y tenían que salir de una parada de autobús, iban a visitar Córdoba y otros lugares, ¿no? Y bueno, era muy temprano, las 6 y pico de la mañana, y en un momento determinado, al hacer un stop, pues de pronto la hija, la chica, una de las chicas dice: papá, ¿tú estás viendo lo mismo que yo? Y él responde: pues sí, pero no tengo ni idea de lo que es eso, ¿no? Y lo que estaban observando era una figura eh, que avanzaba por el medio, justo al centro, por el medio y medio de la carretera, ataviada con una túnica negra enorme que no dejaba entrever ni ningún rasgo de su rostro, ni manos, ni pies. Más les sorprendió todavía, más les llamó la atención que esta entidad no se desplazaba dando pasos, sino que se movía levitando, ¿no?, a unos cuantos centímetros del suelo, pero no parecía tocar el suelo, ¿no? Eh, Ellos avanzan despacio hacia esta, entre comillas, entidad, eh, todos muy sorprendidos, pero sobre todo muy asustada la chica irlandesa que no daba crédito a lo que estaba observando y presa del terror prácticamente no podía ni moverse. Y bueno, decidieron avanzar, que también fueron valientes, decidieron avanzar poco a poco hacia la figura a escasa velocidad, siempre en el automóvil, y llegan a colocarse, a pasar justo al lado de esta figura espectral o fantasmal, y verás por qué digo esto, ¿no? Y cuando se acercan a, pues nada, escasos centímetros de, de esta entidad, a la que nunca, como te digo, le observaron ni manos, ni pies, ni rostro, delante de todos ellos, de los tres, se esfuma en un abrir y cerrar de ojos. Ese es uno de tantos casos, ¿no? Hay muchos más. Wow, wow. Bueno, para acabar, me gustaría hablar de una criatura a lo mejor un poco más amable. Ujú. No deja de ser inquietante la posibilidad de que exista, pero comparándolo con este fenómeno de que acabas de describir, pues yo la verdad estoy más, pues, la abarco de una manera más tranquila, que es el Yeti, ¿no? Sí, Una criatura que no es propia del territorio español, pero hablas de ella en el libro porque varios exploradores españoles dices que han podido verla. sí, sí, sí. Ni más ni menos que han visto al Yeti. Sí, sí, sí. Además, algunos muy, muy conocidos, ¿no? Algunos exploradores o aventureros o montañeros muy conocidos por su participación en diferentes programas de televisión, verás. Mm, Y ahora te daré nombres, ¿no? Bueno, ese es un capítulo que he titulado algo así como Españoles tras la pista del Yeti, ¿no? mm, Es uno de los capítulos del libro y bueno, me pareció tremendamente curioso, ¿no?, que montañeros tan conocidos como Pérez de Tudela o el conocidísimo y famosísimo ahora presentador de televisión Jesús Calleja eh, declarasen que habían observado al Yeti, al hombre de las nieves, ¿no? Y además a muy poca distancia, ¿no? Y lo narraron con toda seriedad, ¿no? Lo cierto es que hay muchísimos testimonios de la aparición de este ser por montañeros y aventureros que no tendrían nada que ganar contando este tipo de historias, ¿no?
gente con un enorme prestigio y que sin embargo han relatado los encuentros con este ser. Por ejemplo, otro conocido en este caso es un naturalista, también conocido por sus apariciones en televisión, Luis Miguel Domínguez, que este hombre realizó una serie de documentales en Vietnam, recopilando pistas y testimonios sobre el hombre de las nieves, entre comillas, lo de las nieves del Vietnam, ¿no? O el Yeti de Vietnam. Sí. Y lo cierto es que él está completamente convencido de que ese ser existe, es real, tanto por los testimonios que recopiló de científicos, de antropólogos, de testigos, restos de este animal. Pero yo sí tengo que quedarme con un testimonio. Me quedo con el de otro de los grandes aventureros y exploradores españoles, que es José Ramón Bacelar. Sí. Que además este hombre fue el primero en pisar determinadas zonas prohibidas hace décadas para los occidentales del Tíbet, ciertas zonas de la frontera entre el Tíbet y China, Nepal. Un hombre que ha realizado, como te digo, exploraciones a lugares que nadie antes había pisado anteriormente, ¿no? Y este hombre realizando, creo recordar que fue en el año 2002, 2003, realizando una de estas exploraciones, como te digo, por una de estas zonas, por uno de estos lugares que nunca nadie había pisado, de pronto sus guías y acompañantes y porteadores comienzan a gritar Yeti, 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 ¿no? Y de pronto se encuentra con unas huellas enormes en medio de la nieve, ¿no? Él me confesaba que en un principio él pensaba que se trataba de una broma, ¿no? De sus compañeros de aventura que bueno, muy dicharacheros y que siempre estaban de broma, ¿no? Pero bueno, se dio cuenta de que no, que todos gritaban Yeti, 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 hasta que en un momento determinado llegan a una, digamos, explanada de nieve, ¿no? Una meseta nevada, y ahí se encuentra pues con un rastro de pisadas claras de algo que acaba de pasar por ahí no hacía mucho, ¿no? Y es más, a mitad de camino, más o menos, pues observa unas marcas de mayor tamaño y un rastro líquido, ¿no? En realidad, pues bueno, era el trasero de ese animal, fuese lo que fuese, que había realizado pues sus necesidades en medio de esa explanada nevada, ¿no? Y como te digo, él se quedó fotografiando estas huellas, estaba enormemente sorprendido y los Sherpas no le daban tampoco mayor importancia, ¿no? Y en realidad lo que hacían era combinarle a que anduviese, porque se les iba a hacer de noche y necesitaban un lugar más o menos resguardado o seguro para acampar, ¿no? Con lo cual, para ellos era absolutamente normal, ¿no? José Ramón me confesaba que él se había encontrado con muchos testimonios de Sherpas que habían observado al hombre de las nieves, ¿no? Y que para ellos era, pues bueno, algo normal, habitual, que no le daban más importancia, ¿no? Y a él le causó una enorme sorpresa. En realidad no sabe lo que vio, ¿no? O sea, no sabe a qué correspondían esas huellas, ¿no? Pero desde luego era algo muy extraño y un animal desconocido. Descartamos que fuera un oso, ¿no? Como dicen muchas personas, y lo cuentas en el libro, hay muchos detalles que invitan a pensar que aquello, sin más, no es algo desconocido, ¿no? Ni por las huellas, además, fuese lo que fuese, se desplazaba a dos patas. Es decir, que por lo tanto un cuadrúpedo no podía ser, claro, ¿no? Y además también por las características de las huellas, ¿no? Bien, pues ahí queda el misterio, como siempre. Este es el tercer capítulo de los 20 mejores, el tercer apartado de los 20 mejores expedientes X españoles. Seguiremos con este libro más adelante, Miguel. Como siempre, un placer y muchas gracias. Nada, a ti, hasta cuando quieras. Hasta pronto, Miguel. Chao. Venga, hasta pronto. La Clave Oculta. Síguenos en Facebook, Twitter y en el blog del programa laclaveoculta.blogspot.com. Escúchanos en iVoox
y en Edenex, la radio del misterio.